se está tramitando un proyecto de ley que aborda justamente uno de los problemas que más controversia ha generado en el último tiempo y eh, incluso la gran mayoría de los convencionales constituyentes tienen ciertos acuerdos respecto a proteger, ¿no es cierto?, el derecho al agua, el agua como bien nacional de uso público, pero de manera efectiva, porque hoy día en el papel está considerado así. Bueno, justamente ese proyecto de ley es el que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación y ocupación ilegal y de cualquier modo ilegítimo que afecte a las aguas. Para eso vamos a conversar con la directora política de Greenpeace en Chile, Josefina Correa. Muy buenos días, Josefina. Hola Juanita, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Claudio. Josefina, el proyecto de ley que en estos momentos está en el Senado tipifica como delito este hecho. Hemos sabido de algunos casos, ¿no es cierto?, de empresarios que instalan ductos, ¿no?, para desviar las aguas o de grandes empresas que simplemente vierten sus desechos tóxicos y contaminan. Eh, en estos momentos no tiene la calidad de delito cuando se fiscaliza. ¿Qué tipo de sanciones son los que arriesgan hoy día? ¿Cuál podría ser la diferencia que se marca con este proyecto de ley? Bueno, hoy día existe una cierta tipificación dentro del Código Penal a algunos delitos relacionados con el agua, pero tienen una sanción o muy bajita o no dirigida hacia lo que las personas, o al menos quienes creemos que es necesario y urgente cuidar el agua, necesitamos hacer, que es precisamente el revisar cómo nuestra normativa resguarda lo que nosotros queremos resguardar del agua, que ya no es solo una perspectiva de propiedad privada, sino que también la propiedad comunitaria del agua y cómo se castiga a quienes abusando del derecho o simplemente afectan a una comunidad o a un ecosistema determinado. Es muy relevante esto porque de alguna manera todo nuestro sistema penal y punitivo eh, generalmente mira a resguardar la propiedad privada. Y poco hay en todo nuestro ordenamiento jurídico respecto a aquella propiedad que no tiene la característica propiamente tal de privada como todos los bienes comunes ambientales, como el agua. Por eso un proyecto de ley que, si bien no soluciona el problema basal que tenemos hoy con el agua, que es un problema de gestión, no tiene que ver con las personas que incumplen una normativa para dañar a otro o para beneficiarse y con eso dañan a otro, sino es un proyecto de ley que sanciona precisamente este tipo de eventos que tú comentabas que han sido de amplia connotación pública, por ejemplo, lo que pasó con el Mundo Pedilloma o hace pocos meses lo que pasó con el señor Andrónico Luxic y las extracciones que hacían de agua en lugares que se encuentran fuertemente afectados por la crisis hídrica. La diferencia de esta normativa es precisamente que trata de proteger algo que las otras tipificaciones no hacían, por ejemplo, cuando se afecta el ciclo del agua, o cuando se genera un riesgo para la salud de las personas o cuando se genera un daño ambiental. Esa configuración de los tipos no estaban, sino que se sancionaba a quien extrajera, pero por el solo hecho de extraer, no por generar este tipo de daño hacia las personas y los ecosistemas. Josefina, buenos días. Este proyecto fue aprobado en particular, avanza al Senado y su aprobación fue de forma unánime, 145 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Qué te dice esto a propósito de un tema que también por muchos años en nuestro país fue bloqueado por diversos sectores, ya sea por los intereses que cruzan a algunos dirigentes políticos con este tema o por derechamente incluso conceptos un poco más ideológicos que provienen, por ejemplo, de sectores más conservadores como la derecha? ¿Qué te parece que una iniciativa de este tipo haya avanzado finalmente con una aprobación unánime transversal de todos los sectores? Bueno, yo creo que ese es un ejemplo claro de cómo los políticos están recibiendo una demanda social que habían invisibilizado, tal como tú dices, durante décadas. O sea, en realidad, si uno mira los proyectos relacionados con agua que se han ingresado desde 1990 hasta la fecha, son
185 proyectos y de ellos solo se han aprobado 18 proyectos. Es decir, esto que tú mencionas es una cuestión real. O sea, ha habido un lobby fuertísimo y grupos de poder que han actuado precisamente para no avanzar en la regulación del agua. De hecho, solo para dar un ejemplo que para mí es paradigmático. O sea, 3 meses después del estallido social, en enero del año 2020, el Senado revisó un proyecto de reforma constitucional que permitía la priorización del consumo humano en la Constitución y se rechazó, no alcanzó el quórum que requería esa reforma. Así que desde esa perspectiva claramente hay una nueva fuerza electoral que ha hecho que la Cámara de Diputados apruebe de una manera unánime, una cuestión sorprendente para proyectos que en general tendían a ser muy resistivos en su avance. Creemos y esperamos que el Senado tome la tramitación con la celeridad que la está tomando la Cámara de Diputados. Esto no, si uno mira un poco en términos generales cómo es la tramitación de los proyectos de agua, o sea, solo recordemos que el año pasado de la Cámara precisamente se aprobó un proyecto de ley que permitía informar en qué situación están las personas que bajo pandemia no tenían agua, y recién acaba de salir el fallo del Tribunal Constitucional, es decir, estamos ya a casi en el segundo año de pandemia y todavía el gobierno no entrega una información suficiente respecto a cuál es la situación de las personas que están recibiendo hoy en día agua mediante camión aljibe. Por lo tanto, esperamos precisamente que esta misma fuerza política y el año electoral empuje a que este proyecto salga con la celeridad necesaria y empiecen también los otros cambios estructurales, es decir, el proyecto de ley de protección de glaciares, el proyecto de turberas, el proyecto de código de agua. Hay que reformar un modelo de gestión completa que no se circunscribe a este proyecto penal, pero que sin duda este proyecto ayuda a evitar una impunidad que levanta un tema de injusticia social muy presente en los territorios que tienen que convivir con el dilema de la escasez hídrica, que hoy en día es prácticamente todo el territorio nacional. Josefina, justamente sobre el tema de el agua como un derecho, como el acceso al agua como un derecho, el agua como un bien del Estado, de la ciudadanía, en fin, todas esas son discusiones que deberían darse en la Convención Constitucional y dejar establecido, ¿no es cierto?, en una nueva Constitución, cuál es el papel o cuál es efectivamente la tipificación que se va a dar al agua dentro de nuestro país. ¿Qué esperan ustedes que quede establecido en esa Constitución? Nosotros, hemos planteado como lema la necesidad de la protección y asegurar y darle garantía a las aguas a las personas y al ecosistema, porque esto es una cuestión bien esencial. Estamos en un proceso, en una realidad de cambio climático, y esa realidad de cambio climático a Chile le impacta principalmente como elemento número 1 en la disponibilidad del agua. Por lo tanto, nosotros, si queremos regular hacia el futuro, si nosotros queremos regular una sociedad que conviva en paz, tenemos que dar seguridad de el acceso justo a un elemento que es base ya no de la dignidad en términos abstractos, sino que base de la vida como configuración natural, digamos. Nuestro cuerpo es 70% agua y nuestro territorio y nuestras cuencas dependen absolutamente de agua. Yo espero que establezcamos un sistema como de filtro de nuestra visión respecto a la normativa, porque en realidad para poder proteger el agua no va a bastar solamente un artículo. No solo necesitamos que esto se consagre como un derecho dentro del catálogo de derechos fundamentales, necesitamos consagrar la ambición climática del Estado para avanzar en esta materia, necesitamos avanzar en la consagración de principios con los cuales el Estado tiene que actuar, de justicia climática, de justicia ambiental, de principio precautorio. Necesitamos avanzar, por ejemplo, en qué va a pasar con la gestión del agua. Si vamos a reconocer la gestión comunitaria, la gestión ancestral, si vamos a reconocer nuestro territorio como una nueva forma de división, con una nueva forma de división territorial. Por ejemplo, si nosotros hoy día vemos cómo fue la regionalización en Chile, dista mucho de haber mirado cómo es la estructura geográfica de nuestro territorio. Tal vez tenemos que ordenarnos por cuenca, tal vez tenemos que desarrollar
una nueva institución que proteja los derechos ecosistémicos, los derechos de la naturaleza. Creo que la manera de poder consagrar esto tiene que ver precisamente con entretejer una normativa que permita ir aplicando todo un sistema normativo que va a quedar por debajo de la Constitución de una manera progresiva y proactiva en asegurar un acceso justo y equitativo que hoy en día no tenemos. O sea, el 47% de la población hoy en día en Chile rural no tiene un abastecimiento seguro al agua, y nosotros como chilenos dispusimos un sistema normativo que hoy en día está francamente fracasado. Es decir, hay derechos de agua que no están, que nosotros no sabemos dónde están. Por ejemplo, la minería dice no ocupar agua, la industria forestal, las dos principales industrias extractivas de Chile, dicen no ocupar agua, no está dentro de los derechos de aprovechamiento de agua, y cuando uno va a revisar los derechos de aprovechamiento de agua, la misma Dirección General de Agua nos avisa o dice, según hay informar al Senado, que el 56% de los derechos de aprovechamiento de agua no están en el catastro público de agua. Es decir, tenemos un problema que se va a solucionar en términos normativos o de configuración política en la Convención Constituyente que se instala ahora el 4 de julio, pero tenemos un tremendo problema de gestión y de información que debemos resolver. No hay ninguna propiedad que uno pueda manejar perdiendo más del 56% del inventario. Es una cuestión gravísima que no se va a solucionar en la Constitución, y que necesitamos para eso una reforma estructural de modernización en esta materia. Estamos conversando con Josefina Correa, directora política de Greenpeace en Chile, a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados y avance al Senado para su último trámite de este proyecto de ley que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. Josefina, nos quedan un par de minutos, pero te quería preguntar porque ustedes, previo a la elección de los convencionales constituyentes, realizaron una campaña, se llamaba Suelta el Agua, en la cual se buscar el compromiso por parte de los candidatos a la convención para que precisamente tuvieran este tema dentro de sus propuestas de cara a la convención constitucional. Te quería preguntar, ¿cuántos de los constituyentes electos se comprometieron con ustedes respecto de este tema y también de qué forma ustedes pretenden acompañar el desarrollo de la convención? Bueno, nosotros terminamos la campaña Suelta el Agua con 81 constituyentes electos, y la verdad se habían comprometido más de 500 candidaturas. El número que terminó integrando como la Convención Constituyente, estos 81, para nosotros significa haber podido levantar una demanda social que era evidente y que de alguna manera los políticos permanentemente han querido como soslayar o dejar fuera de los grandes petitorios nacionales. En ese sentido, queremos poder acompañar precisamente acompañar el proceso, llevando la voz de las personas que se sienten movilizadas por avanzar en materia de agua y en la protección de los ecosistemas, y movilizadas por participar en este proceso político que está viviendo Chile. Queremos poder ser un espacio de articulación entre la sociedad civil precisamente y la Convención Constituyente, y poder ayudar desde ahí a convencionales que muchos de ellos tienen un perfil socioambiental relevante, y también escuchar. O sea, la Convención Constituyente se formó con una diferencia de disciplinas y de personas y de territorios tan relevantes que creo que también es necesario poder recibir las distintas visiones de lo que nosotros propusimos, que es básicamente lo que les he comentado acá. Es decir, estamos en una realidad de cambio climático y necesitamos, frente a eso, poder tomar decisiones que nos cuiden a nosotros como país de manera esencial. Y lo primero que tenemos que hacer para cuidarnos es cuidar la vida que se da en este pedacito de planeta y que se ve tan complicada frente a la crisis climática y ecológica. Bueno, estábamos conversando con Josefina Correa, directora política de Greenpeace en Chile, sobre justamente este proyecto que ha pasado al Senado sobre tipificar como delito desvío, contaminación, usurpación o ocupación ilegal del agua. Josefina, agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros esta mañana y esperemos que avance el proyecto. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Juanita, muchas gracias, Claudio, que estén bien. Yes.